Palabra del día del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparce. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echarle fuera a las tinieblas, allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Acompañándote una vez más en la meditación de esta palabra, que es alimento para nuestro espíritu, que es esta palabra que nos fortalece también en la vida. La palabra de hoy nos trae la parábola de los 10 talentos. Esta parábola se sitúa entre la parábola de las 10 vírgenes que escuchábamos ayer y la del juicio final. Las 3 parábolas nos hablan sobre un mismo tema: la llegada del reino. La parábola de las 10 vírgenes insiste en la vigilancia. El reino puede llegar en cualquier momento. La parábola del juicio final dice que para tomar parte en el reino hay que acoger a los pequeños. Y la parábola de hoy de los talentos orienta sobre cómo hacer para que el reino pueda crecer. Habla sobre los dones o carisma que las personas reciben de Dios. Toda persona tiene alguna cualidades, talentos, dones o capacidad. Saben algunas cosas que ellas pueden enseñar a los demás. Nadie en esta vida es solo alumno o solamente profesor. Siempre, siempre aprendemos unos de otros. Se cuenta que un gran hombre decide emprender un largo viaje y confía todos los bienes a sus sirvientes. Podría haberlo distribuido por igual para cada uno, pero no lo hizo. Dio a cada uno según sus habilidades. 5, 2, 1 talento. Con ese dinero, cada servidor podría capitalizar el inicio de un buen negocio. Los 2 primeros se dedicaron a administrar sus depósitos, pero el tercero, por miedo o pereza, prefirió ocultarlo, evitando cualquier inversión. Se encerró en la comodidad de su propia pobreza. La parábola de los talentos es sin duda una de las más conocidas y recordadas de los evangelios. Creo que todos las hemos escuchado. Y pensamos que la moraleja es clara y fácil. Los talentos no deben desperdiciarse. Es una enseñanza que hemos aprendido muy cristianamente y muy humanamente. Mas yo quisiera que profundicemos un poco más. Lo que estamos tratando de entender hoy es por qué el tercer siervo, el que se le confió un solo talento, lo entierra y no lo pone a producir. ¿Cuál fue el problema? Porque a diferencia de los demás, no invirtió su talento. Intentemos analizar la respuesta. La respuesta que le da este siervo al amo dice: Señor, yo sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y cosechas donde no esparciste.
tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Esto es lo que es tuyo. Este sirviente tiene la idea de un amo duro y terrible. Le tiene miedo al amo. Ahora hagamos una necesaria transposición de los personajes. El amo es Dios y los sirvientes son los hombres. He aquí el hombre que ha desperdiciado su talento. Es un hombre que teme a Dios. Pero ¿por qué le tiene miedo a Dios? ¿Por qué lo considera duro y malo? Es decir, tiene un imaginario erróneo de Dios. En realidad no lo conoce. Si tengo que servir a un maestro así, es obvio que haré lo mínimo. Seré medido en todo. Si por el contrario ese maestro tiene cara de padre, madre, amigo, hermano, alguien que está en casa, jugaré con más gana y más confianza. Entonces podríamos decir en conclusión que jugamos todos sobre la imagen que tenemos de Dios. Vayamos al contexto. Una de las cosas más erróneas de la época era la imagen que se había vendido sobre Dios. Una de las cosas que más influyen en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que los trataba según el mérito, conquistados por la observancia de la ley. Esto causaba miedo e impedía el crecimiento de las personas. Sobre todo impedía que ellas abriesen un espacio dentro de sí para acoger la nueva experiencia de Dios que Jesús estaba comunicando ahora. Solo tenían la imagen de un Dios que era severo y que daría un juicio que sería de una condena eterna. Y eso pasa mucho hoy en día. En esta frase despunta una idea errada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde atrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar así, la severidad del legislador no va a poderle castigar. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino que apenas cree en sí misma y en su observancia de la ley. Se encierra en sí misma, se desliga de Dios y no consigue interesarse en los otros. Se vuelve incapaz de creer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, mata la vida del creyente y acaba con la alegría y empobrece la vida de todos. La respuesta del Señor es irónica, dice: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. El tercer empleado no fue coherente con la imagen severa que tenía de Dios. Si se imaginaba un Dios severo de aquella manera, hubiera tenido por lo menos que colocar el dinero en un banco. Es decir, que él será condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios, y que lo deja miedoso e inmaduro. No va a ser posible ser coherente con aquella imagen de Dios, pues el miedo, hermanos y hermanas, deshumaniza y paraliza la vida. Pienso que con esta parábola Jesús quiere sacarnos de la lógica paranoica de ese Dios malvado y castigador que a veces nos hacemos en nuestro imaginario, para poder entrar en la perspectiva de la confianza y el amor sin cálculo y sin miedo con Dios. Dios es amor y no hay miedo en el amor. En el amor puedes correr riesgo porque en el amor está la confianza del perdón. Y quizás incluso por esta razón hay mucho menos riesgo de cometer errores. Donde hay misericordia y amor, está Dios. Amén. Mis queridos hermanos, que esta meditación del día de hoy sea de gran ayuda para tu vida, para poder contemplar realmente la verdadera imagen de Dios. Y yo creo en Dios como un Dios papá, un Dios amoroso, un Dios que sin duda alguna nos acoge con su ternura. Feliz día, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.